Cuando mi hijo Miguel falleció, mi nuera me dijo: no sea dramática, doña Carmen. Haga sus maletas y aprenda a sobrevivir sola. Limpié mis lágrimas y viví en mi auto por 2 semanas. Fue pues entonces cuando el abogado de mi hijo me llamó con noticias que cambiarían todo para siempre. Me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta, que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Nunca imaginé que perder a mi hijo sería la segunda peor cosa que me pasaría esa semana. Miguel había fallecido hacía exactamente 7 días, cuando Valeria entró a la sala donde yo estaba doblando sus suéteres viejos, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre la lana suave. Las flores del funeral todavía estaban frescas en sus floreros, su aroma dulzón mezclándose con el olor de su colonia que aún permanecía en su ropa. Doña Carmen, necesitamos hablar, me dijo, con una voz más cortante de la que jamás le había escuchado. No era el tono gentil y comprensivo que había usado en el funeral cuando la gente estaba viendo. Levanté la vista, esperando tal vez una conversación sobre los niños, o quizás arreglos para las pertenencias de Miguel. Mi nuera estaba parada en la entrada usando jeans de marca y una blusa de seda que probablemente costaba más que mi pensión mensual del IMSS. Sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban contra el marco de la puerta. Por supuesto, mija, ¿qué pasa? Valeria entró al cuarto pero no se sentó. Se quedó parada, imponente sobre mí, mientras yo estaba acurrucada en el sillón favorito de Miguel, el que él había insistido en conservar, aunque no combinara con su decoración moderna. He estado pensando sobre la situación de la casa, comenzó, y algo frío se asentó en mi estómago. Con Miguel ya no aquí, las cosas necesitan cambiar. Los niños y yo necesitamos espacio para llorar apropiadamente, y honestamente, tenerla aquí es demasiado ahorita. Parpadeé tratando de procesar sus palabras. ¿Demasiado? Usted siempre está llorando, siempre tocando sus cosas, siempre hablando de él como si todavía estuviera aquí. No es saludable para los niños ver a su abuela desmoronándose así. Su voz era firme, casi clínica. Ellos necesitan estabilidad, no recordatorios constantes de lo que han perdido. Mis manos se quedaron inmóviles en el suéter que había estado doblando, el cardigan gris favorito de Miguel que se ponía cada domingo por la mañana mientras leía el periódico. Se lo había puesto apenas 3 semanas antes de que el cáncer diera su último y cruel golpe. Valeria, esta también es mi casa. Miguel y yo hablamos de esto antes de que se enfermara. Él quería que me quedara aquí, que ayudara con los niños, que estuviera cerca de la familia. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Ella soltó una risa corta que no tenía calidez. Miguel dijo muchas cosas cuando estaba medicado, y no pensaba con claridad. La realidad es que esta casa ahora me pertenece a mí, y necesito que empaque sus cosas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí que el aire se me iba de los pulmones, y por un momento, el cuarto pareció inclinarse. Empacar mis cosas. No sea dramática, doña Carmen. Usted es una mujer adulta. Haga sus arreglos y aprenda a arreglárselas sola. Miguel siempre decía que usted era más fuerte de lo que aparentaba. Hizo una pausa, estudiando su reflejo en el espejo del pasillo y alisándose su cabello rubio. Además, usted se las va a arreglar. Siempre lo hace. Pensé en la pequeña cuenta de ahorros que Miguel me había ayudado a mantener. Apenas suficiente para un depósito en un departamento de una habitación. Ciertamente no suficiente para el primer mes y el último en esta colonia cara, donde vivían mis nietos, donde Miguel estaba enterrado, donde existía toda mi vida. ¿Qué pasa con Sofía y Diego? Yo los cuido todos los días después de la escuela. Los ayudo con la tarea. Cocino la cena.
Mi voz se fue apagando cuando vi su expresión. Yo me las arreglaré. Tal vez es tiempo de que aprendan más independencia de todas formas. Miguel los malcrió demasiado, y honestamente, usted también. La crueldad casual en su tono hizo que me doliera el pecho. Estaba hablando de sus propios hijos, los mismos niños que corrían hacia mí cuando se raspaban las rodillas, que me pedían que les leyera cuentos, que me decían que era su mejor abuelita porque era su única abuelita. Los papás de Valeria nunca habían mostrado mucho interés en ser abuelos. ¿Cuánto tiempo tengo?, logré preguntar. Me gustaría que se fuera para mañana en la noche. Tengo unas personas que van a venir a ver lo de redecorar la oficina de Miguel, y no quiero ninguna incomodidad. Mañana en la noche, 24 horas para desmantelar la vida que había construido aquí durante los últimos 5 años. Desde que Miguel había insistido en que vendiera mi pequeño departamento del otro lado de la ciudad y me mudara para ayudar con los niños cuando Valeria regresó a trabajar. ¿A dónde se supone que voy a ir, Valeria? No tengo nada preparado. Puedo tener una semana, tal vez 2, solo para encontrar algo. Su expresión no se suavizó. Si acaso, se volvió más impaciente. Doña Carmen, realmente necesito que deje de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. Miguel ya no está. La situación ha cambiado. Usted no es mi responsabilidad. No era su responsabilidad. Después de 5 años de cocinar cenas que ella estaba demasiado ocupada para hacer, de quedarme despierta con niños enfermos mientras ella viajaba por trabajo, de mantener este hogar funcionando mientras ella mantenía su agenda social. Después de 5 años de ser la abuela que nunca se perdía una obra escolar o un partido de fútbol, que recordaba cada botana favorita y cuento para dormir. Asentí lentamente, no confiando en que mi voz se mantuviera firme. Empacaré esta noche. Mientras empezaba a levantarme de la silla, la voz de Valeria me detuvo. Y doña Carmen, agradecería que no hiciera una escena con los niños. Ya están lidiando con suficiente trauma. Lo último que necesitan es ver a usted teniendo algún tipo de crisis. Esa noche empaqué mis pertenencias en las mismas maletas que había traído cuando me mudé. Era impactante lo poco que realmente poseía. La mayoría de los muebles en mi cuarto habían pertenecido a la casa. Y gradualmente había regalado o donado la mayoría de mis posesiones a través de los años, conservando solo lo esencial y algunos recuerdos preciosos. Metí el cardigan gris de Miguel en mi maleta, junto con una foto enmarcada de él cargando a los niños en su última mañana de Navidad. Dejé atrás la pequeña televisión que él me había comprado para mi cuarto, la silla cómoda de lectura que había sido su regalo de bienvenida para mí, el librero lleno de novelas que habíamos compartido y discutido durante los cafés dominicales. Lo más difícil fue escribir la nota para Sofía y Diego. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años y un niño de 10 que su abuela se va sin hacer que su mamá parezca la villana? ¿Cómo dices adiós sin prometer verlos pronto cuando no tienes idea de dónde vas a vivir o cómo te las vas a arreglar? Al final, lo mantuve simple. La abuelita Carmen tuvo que mudarse a un lugar nuevo, pero las quiero muchísimo a los dos. Pórtense bien con mami, con amor y abrazos siempre. Dejé la nota en el espejo de su baño donde la verían en la mañana después de que yo ya me hubiera ido. No podía soportar enfrentar sus preguntas confusas o ver sus lágrimas. Valeria tenía razón en una cosa. Ya habían perdido a su padre. No necesitaban ver a su abuela desmoronarse también. Mientras el amanecer se alzaba sobre la calle de la colonia, donde Miguel había estado tan orgulloso de comprar la casa de los sueños de su familia, cargué mi auto con todo lo que me quedaba en el mundo. La cajuela apenas se cerró sobre mis pertenencias y el asiento trasero tenía las pocas despensa que había logrado agarrar de la cocina. Galletas saladas, crema de cacahuate, agua embotellada, cosas que no se echarían a perder. Me senté en la entrada por un largo momento, viendo hacia la casa donde mi hijo había vivido sus últimos años, donde mis nietos probablemente todavía estaban durmiendo pacíficamente en sus camas, sin saber que su constante diaria
acababa de desaparecer de sus vidas. Valeria apareció en la ventana del frente, taza de café en mano, observándome con la misma expresión que podría usar mientras observa la venta de garage de un vecino. Asegurándose de que realmente me fuera, me di cuenta, asegurándose de que no cambiara de opinión y regresara a complicar su nuevo comienzo. Puse el auto en reversa y me alejé de la única familia que me quedaba, sin tener a dónde ir y sin idea de cómo iba a sobrevivir a lo que venía después. Ahora, tengo curiosidad sobre ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo parecido? Comenten abajo. 2 semanas. Ese es el tiempo que una persona puede vivir en su auto antes de que la vergüenza se vuelva casi insoportable. Me había estacionado detrás de un restaurante de 24 horas en las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos del barrio de Miguel para no arriesgarme a encontrarme con alguien que conociera, pero lo suficientemente cerca para poder pasar por la escuela de los niños a veces y vislumbrarlos en el recreo. Patético, tal vez, pero esos momentos eran la única luz en mis días cada vez más oscuros. Las primeras noches me había convencido de que esto era temporal. Encontraría una solución, tal vez un cuarto para rentar o un departamento pequeño que pudiera costear. Había aplicado a 3 diferentes casas de retiro, pero las listas de espera eran de meses, y los depósitos estaban muy por encima de mis posibilidades. Los pocos departamentos baratos que había visto estaban en colonias donde tenía miedo de caminar a mi auto durante el día, mucho menos vivir sola por la noche. Mi rutina diaria se había vuelto una coreografía cuidadosa de supervivencia y dignidad. Cada mañana a las 6 am, cuando el restaurante abría, entraba y usaba su baño para lavarme la cara y cepillarme los dientes. Pedía una taza de café y una pieza de pan tostado, los artículos más baratos del menú, y me sentaba en una mesa del rincón por tanto tiempo como pudiera hacer que duraran. A veces extendiendo un café por 3 horas mientras leía el periódico de ayer que alguien había dejado. La peor parte no era la incomodidad física. Aunque dormir acurrucada en el asiento del conductor, había dejado todo mi cuerpo adolorido. Ni siquiera era el miedo, aunque cada noche traía nuevos terrores, ruidos extraños, linternas de guardias de seguridad haciendo sus rondas, la preocupación constante de que alguien se diera cuenta de que estaba viviendo en mi auto y llamara a la policía. La peor parte era la invisibilidad. Me había vuelto un fantasma de mi vida anterior. Ayer había visto a mi vecina Esperanza en el supermercado donde estaba comprando otra barra de pan y un frasco de crema de cacahuate, mi dieta de la semana pasada. Había mirado directo a través de mí, como si no estuviera parada a 1 metro de distancia. Habíamos tomado café juntas docenas de veces. Habíamos intercambiado galletas navideñas por 5 años, y ahora era invisible para ella. Entendía por qué. Me veía sin hogar porque estaba sin hogar. Mi ropa, aunque trataba de mantenerla limpia en el lavabo del baño del restaurante, estaba arrugada por dormir en ella. Mi cabello, usualmente arreglado y peinado, colgaba lacio alrededor de mi cara. Había perdido peso que no me podía permitir perder, y había ojeras bajo mis ojos que ninguna cantidad de corrector podía esconder. Pero era más que mi apariencia. Era como si hubiera cruzado una línea invisible que separaba a los que tienen casa de los que no la tienen. Y una vez que la cruzabas, la gente ya no podía verte. Te volvías parte del paisaje por el que manejaban, un problema que no querían reconocer. El momento más difícil llegó cuando decidí manejar por la casa de Miguel, mi antigua casa, para ver si podía vislumbrar a Sofía y Diego jugando en el patio trasero. Lo que vi, en cambio, hizo que mi estómago se contrajera con una mezcla de rabia y desconsuelo. Había un contenedor de basura en la entrada, desbordándose de muebles y pertenencias. Podía ver el escritorio de Miguel, el que donde él había ayudado a los niños con la tarea cada noche. Su librero todavía cargado con las novelas que discutíamos sobre el café, el sillón reclinable cómodo donde él se había quedado dormido viendo películas con los niños los domingos por la tarde.
Y parada junto al contenedor, dirigiendo a dos hombres que estaban sacando más muebles, estaba Valeria. Llevaba ropa de ejercicio que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en despensa en el mes pasado. Su teléfono presionado contra su oreja, riéndose de algo que la persona del otro lado estaba diciendo. Vi mientras sacaron la mesa pequeña del comedor de la oficina de Miguel, la que donde él había puesto su laptop durante sus últimos meses cuando las escaleras se volvieron demasiado difíciles. La mesa donde había pasado horas organizando fotos familiares, escribiendo cartas a los niños para futuros cumpleaños que sabía que no vería. Valeria hizo un gesto despectivo mientras la aventaron al contenedor con un estruendo que pude escuchar desde media cuadra. Me alejé antes de que pudiera verme, mis manos temblando tan fuerte que tuve que pararme en un estacionamiento vacío y sentarme hasta que lo peor del temblor se detuviera. ¿Cómo podía simplemente tirar todo lo que conectaba a los niños con su padre? ¿Cómo podía borrarlo tan completamente y tan rápido? Esa noche, cometí el error de revisar Facebook en la computadora pública de la biblioteca durante mi sesión diaria de Internet. Valeria había publicado una foto de ella en lo que parecía una sala completamente redecorada. Todo era blanco y cromado y minimalista. Nada como el espacio familiar cálido y cómodo donde Miguel solía construir fuertes de sábanas con los niños. El pie de foto decía: a veces tienes que despejar lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Agradecida por nuevos comienzos, siempre hacia adelante. Los comentarios eran exactamente lo que esperaba. Amigas elogiando su fuerza, su valor, su habilidad para enfocarse en el futuro. Alguien había incluso escrito: Miguel estaría tan orgulloso de lo bien que estás manejando todo. Cerré el navegador sin leer más. Esa noche, acurrucada en mi auto detrás del restaurante, me permití llorar por primera vez desde que me había ido. No las lágrimas silenciosas que había estado derramando por semanas, pero sollozos profundos y desgarradores que venían de algún lugar tan enterrado que había olvidado que existía. Lloré por Miguel, por los nietos que tal vez nunca volvería a ver, por la vida que había perdido, por la mujer que solía ser. Pero principalmente lloré porque estaba empezando a creer lo que las acciones de Valeria me habían dicho todo el tiempo, que era desechable, que 5 años de amor y servicio y sacrificio no significaban nada, que era solo una inconveniencia que debía descartarse cuando ya no era útil. El llanto me dejó exhausta y me quedé dormida desplomada contra la puerta del auto, mi mejilla presionada contra la ventana fría. Soñé con Miguel cuando era niño, jalando mi delantal y pidiendo ayuda para alcanzar algo en un estante alto. En el sueño, era joven otra vez, fuerte otra vez, necesitada otra vez. Me desperté con el sonido de mi teléfono sonando, un número que no reconocía apareciendo en la pantalla quebrada. Por un momento, consideré no contestar. En mi experiencia últimamente, números desconocidos significaban cuentas que no podía pagar o gente a la que no podía ayudar. Pero algo me hizo deslizar mi dedo a través de la pantalla. Señora Pérez, habla el licenciado González de González Martínez y Asociados. Fui el abogado de su hijo Miguel. He estado tratando de contactarla por varios días. Necesitamos discutir algunos asuntos urgentes respecto al testamento de Miguel. Mi corazón empezó a acelerarse. En mi experiencia, abogados llamando significaba problemas, cuentas médicas, problemas de seguro, cosas que no me podía permitir manejar. Me aclaré la garganta, tratando de sonar más centrada de lo que me sentía sentada en mi auto detrás de un restaurante a las 7:00 de la mañana. Sí, habla Carmen Pérez. He estado tratando de contactarla por varios días. Necesitamos discutir algunos asuntos urgentes respecto al patrimonio de Miguel. ¿Podría venir a mi oficina hoy? Es bastante importante. Patrimonio. Miguel siempre había sido cuidadoso con el dinero, pero asumí que todo lo que tenía iría para Valeria y los niños. No estoy segura de entender.
Valeria maneja todos los asuntos de Miguel ahora. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señora Pérez, hay provisiones específicas en el testamento de su hijo que la conciernen directamente. Provisiones de las que la señora Valeria no está al tanto. Realmente necesito hablar con usted en persona. Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara. ¿Puede decirme de qué se trata? No por teléfono. Puede estar aquí a las 10:00 a.m. Estoy ubicado en el centro, el edificio Morelos en la calle 5 de Mayo. Miré hacia mi ropa arrugada. Pasé una mano por mi cabello sin lavar. Licenciado González, debería probablemente mencionar que estoy pasando por un momento difícil ahorita. Tal vez no me vea muy presentable. Señora Pérez, su voz era gentil pero firme. Por favor, venga como está. Esto no puede esperar más. 3 horas después, estaba sentada en la oficina más lujosa en la que había estado jamás, sintiéndome completamente fuera de lugar. El licenciado González era un hombre distinguido de unos 50 años, con ojos amables detrás de lentes con armazón de alambre. Me había ofrecido café, que había aceptado con gratitud. Era la primera taza decente que había tenido en semanas. Señora Pérez, antes de comenzar necesito preguntarle algo y por favor conteste honestamente. ¿Cuál es su situación de vivienda actual? La pregunta me tomó por sorpresa y sentí calor subir a mis mejillas. Estoy entre casas en este momento. Su expresión se volvió preocupada. Miguel mencionó que podría haber problemas con Valeria después de su fallecimiento. ¿Se está quedando con amigos, familia? La amabilidad en su voz casi me deshizo. Miré hacia mis manos envueltas alrededor de la taza de café caliente. Me estoy quedando en mi auto. Ya veo. Hizo una nota en su blog legal y esperé juicio, pero su cara mostró solo compasión. Miguel era un hombre muy intuitivo. Anticipó que esto podría pasar. Sacó una carpeta manila gruesa y la abrió cuidadosamente. Señora Pérez, necesito leerle varias secciones del testamento de su hijo. Pero primero, déjeme preguntar, ¿qué sabe sobre la situación financiera de Miguel? No mucho. Sé que tenía seguro de vida a través de su trabajo y la casa, pero asumí que todo fue para Valeria y los niños. El licenciado González asintió lentamente. Miguel vino a verme hace unos 8 meses, poco después de su diagnóstico de cáncer. Fue muy específico sobre ciertos cambios que quería hacer a su testamento. Cambios que me pidió mantener completamente confidenciales hasta después de su muerte. Sacó un documento y ajustó sus lentes. Déjeme leerle la sección relevante. A mi amada madre, Carmen Pérez, quien sacrificó tanto por mi felicidad y bienestar a través de mi vida, le dejo la suma de 7 millones de pesos que serán mantenidos en fideicomiso y manejados por González Martínez y asociados hasta que la señora Pérez pueda establecer vivienda estable y manejo financiero. Las palabras parecían flotar en el aire. Lo miré fijamente, segura de que había escuchado mal. Disculpe, ¿podría repetir eso? 7 millones de pesos, señora Pérez. Su hijo era mucho más rico de lo que la mayoría de la gente sabía. Había estado haciendo inversiones extremadamente exitosas por años y su póliza de seguro de vida era sustancial. Me sentí mareada. Pero Valeria dijo... Ella dijo que todo le pertenecía a ella ahora. Señora Pérez, ¿puedo preguntarle qué exactamente le dijo Valeria? Las palabras salieron atropelladamente. La expulsión de la casa, la crueldad casual, el despido completo de mis 5 años de servicio a la familia. Mientras hablaba, la expresión del licenciado González se volvió cada vez más sombría. Miguel específicamente anticipó este escenario. Dijo cuando terminé. Hay más del testamento que necesita escuchar. Volteó a otra página. En el evento de que mi esposa, Valeria Pérez, intente remover a mi madre de la casa familiar o de otra manera corte el contacto entre mi madre y mis hijos, la custodia completa de Sofía Pérez y Diego Pérez se transferirá inmediatamente a mi madre, Carmen Pérez,
con todo el apoyo financiero necesario incluido. Mi taza de café se resbaló de mis dedos entumecidos, y el licenciado González rápidamente se movió para atraparla antes de que golpeara su alfombra cara. «Custodia, pero ¿cómo es eso posible?» Miguel presentó todo el papeleo necesario hace meses. Documentó varios comportamientos preocupantes que había observado en Valeria. Su enfoque creciente en los pagos de su seguro de vida, sus comentarios sobre empezar de nuevo después de su muerte, su aparente falta de conexión emocional con el proceso de duelo de los niños. Sacó otra carpeta, esta más gruesa. Miguel también estableció grabaciones de varias conversaciones con Valeria durante sus últimas semanas. Conversaciones donde ella discutió sus planes para después de su muerte, incluyendo su intención de mandarla a usted lejos y posiblemente reubicar a los niños para estar más cerca de su hermana en Guadalajara. ¿La grabó? Con consejo legal, sí. Miguel estaba muy preocupado sobre el bienestar de sus hijos. Había notado que Valeria parecía verlos más como accesorios de su estilo de vida que como individuos con sus propias necesidades. El licenciado González abrió otro documento. También hay una carta que él le escribió para ser entregada con esta información. ¿Quisiera que se la leyera o prefiere leerla en privado? Mis manos estaban temblando tan mal que no confiaba en mí misma para sostener papel. ¿Podría leerla, por favor? Desdobló una hoja de papel cubierta con la escritura familiar de Miguel. Mamá, si estás escuchando esto, significa que mis peores temores sobre Valeria se hicieron realidad. Lamento mucho no haber podido advertirte mientras estaba vivo, pero tenía miedo de que volviera a los niños en tu contra si sabía lo que sospechaba sobre sus verdaderos sentimientos hacia nuestra familia. He estado observándola por meses y he visto cómo te mira cuando piensa que nadie está poniendo atención. La he escuchado por teléfono con su hermana hablando sobre lo mucho más fácil que será su vida cuando no tenga que lidiar con la mamá necesitada de Miguel. Sé que probablemente te dijo que no eres querida, que eres una carga. Está equivocada. Eres la persona más amorosa y desinteresada que he conocido jamás. Renunciaste a tu propia comodidad para ayudarnos, y nunca olvidaré eso. El dinero que te estoy dejando no es solo una herencia. Es pago por todos los años que pusiste nuestras necesidades antes que las tuyas. También es mi manera de asegurarme de que tengas el poder para proteger a Sofía y Diego, de la manera que siempre me protegiste a mí. Sé que Valeria va a pelear esto, pero me he asegurado de que no pueda ganar. Tú eres su abuela, y los amas de una manera que ella nunca ha tenido y nunca tendrá. Ellos te necesitan, mamá. Necesito que cuides de ellos. No dejes que la culpa o la duda te detengan de reclamar lo que es legítimamente tuyo. Te ganaste cada peso. Y esos niños necesitan al menos un padre que ponga su bienestar emocional primero. Te amo. Y lamento haber esperado tanto para asegurarme de que estuvieras protegida. Tu hijo agradecido, Miguel. Para cuando el licenciado González terminó de leer, las lágrimas estaban corriendo por mi cara. No lágrimas de pena esta vez, sino algo más completamente. Alivio, reivindicación y, debajo de todo, una sensación creciente de poder que no había sentido en semanas. ¿Cuándo podemos proceder con la transferencia de custodia?, pregunté, mi voz más firme de lo que había estado en días. El licenciado González sonrió. Podemos presentar el papeleo esta tarde, pero primero saquémosla de ese auto y a un hotel mientras arreglamos una vivienda más permanente. Miguel apartó fondos específicamente para sus necesidades inmediatas. Mientras discutíamos la logística, sentí algo cambiando dentro de mí. Por 2 semanas había sido una víctima de las circunstancias, de la crueldad de Valeria, de mi propia impotencia. Pero sentada en esa oficina, aprendiendo sobre la elaborada red de seguridad que mi hijo había construido alrededor de mí y sus hijos, me di cuenta de que ya no era una víctima. Estaba a punto de convertirme en la persona más importante en las vidas de Sofía y Diego, con los medios financieros para darles todo lo que necesitaran y la autoridad legal
para protegerlos del descuido emocional de su madre. Miguel me había dado más que dinero, me había dado propósito, poder y la oportunidad de honrar su memoria amando a sus hijos, de la manera que él siempre me había amado a mí. Por primera vez en semanas, sonreí. 3 días después, estaba parada frente a la casa que había sido mi hogar por 5 años, pero esta vez todo era diferente. Esta vez tenía documentos legales que cambiaban todo. El licenciado González había insistido en acompañarme junto con una trabajadora social del condado y una oficial de policía. Procedimiento estándar para transferencias de custodia, había explicado. Había pasado las 2 noches previas en una suite cómoda de hotel, comiendo servicio a la habitación y tomando duchas largas y calientes, mientras la oficina del licenciado González arreglaba asistencia de vivienda de emergencia y procesaba el papeleo legal. Llevaba ropa nueva, nada elegante, pero limpia y de la talla correcta. Me había ya arreglado el cabello y me sentía más como yo misma de lo que me había sentido en semanas. Pero el cambio más grande no era visible. Era la manera en que me llevaba a mí misma, la confianza silenciosa que venía de saber que ya no era impotente. Recuerde, dijo el licenciado González silenciosamente mientras caminábamos por el sendero frontal. Déjeme hacer la mayor parte de la conversación inicialmente. Esto será un shock para la señora Valeria y podría reaccionar emocionalmente. La oficial de policía, una mujer de cara amable llamada Oficial Martínez, asintió hacia la casa. Puedo ver movimiento adentro. Parece que alguien está en casa. Presioné el timbre, el mismo timbre que había escuchado miles de veces, pero nunca como visitante con autoridad legal. A través del vidrio esmerilado, podía ver la figura de Valeria acercándose. Probablemente esperaba una entrega, o tal vez una de sus amigas parando a admirar su proyecto de redecoración. La puerta se abrió de par en par, y la expresión de Valeria pasó por varios cambios rápidos: confusión, reconocimiento, molestia, y finalmente algo acercándose al pánico cuando notó el séquito oficial detrás de mí. Carmen, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo aquí? El licenciado González se adelantó suavemente. Señora Pérez, soy el licenciado González, el abogado de Miguel. Necesitamos discutir algunos asuntos legales importantes concernientes a sus hijos. ¿Podemos pasar? No entiendo. Carmen, ¿por qué hay policía aquí? ¿Está en algún tipo de problema? La ironía no se me perdió. Incluso ahora, incluso viéndome con abogados y documentación oficial, la primera suposición de Valeria era que yo era el problema, que era la que había hecho algo malo. Señora Pérez, dijo la oficial Martínez gentilmente, estamos aquí para ejecutar una transferencia legal de custodia. ¿Podemos entrar para poder discutir esto en privado? La cara de Valeria se puso pálida, pero se hizo hacia atrás para dejarnos pasar. La sala se veía exactamente como en sus fotos de Facebook, estéril, cara y completamente desprovista de cualquier cosa que sugiriera que los niños vivían aquí. Se habían ido los toques cálidos de Miguel, las fotos familiares, los muebles cómodos donde los niños solían hacer tarea y ver películas. ¿Dónde están Sofía y Diego?, preguntó la trabajadora social, consultando su portapapeles. Están en la escuela, dijo Valeria automáticamente. Luego pareció darse cuenta de las implicaciones de la pregunta. Esperen, ¿qué quisieron decir con transferencia de custodia? ¿De qué se trata esto? El licenciado González abrió su maletín y sacó los documentos que habíamos discutido. Señora Pérez, necesito informarle de ciertas provisiones en el testamento de su difunto esposo, que ahora están tomando efecto. Mientras leía las secciones relevantes en voz alta, vi la cara de Valeria transformarse. La máscara pulida que siempre llevaba comenzó a resquebrajarse, revelando algo crudo y desesperado debajo. Eso es imposible, interrumpió, su voz subiendo. Miguel nunca dijo nada sobre esto. Están mintiendo. Tengo todos los documentos originales aquí, señora Pérez, incluyendo grabaciones de audio de conversaciones entre usted y Miguel, donde estas preocupaciones fueron discutidas.
¿Grabaciones? Su voz era un susurro ahora. El licenciado González sacó un pequeño dispositivo digital. Miguel documentó varias conversaciones donde usted discutió sus planes para después de su muerte, incluyendo su intención de remover a la señora Carmen Pérez de las vidas de los niños y potencialmente reubicarse a Guadalajara. Presionó reproducir y la voz de Miguel llenó el cuarto. Incluso después de semanas escucharlo hablar hizo que mi pecho se apretara con pena. La voz grabada de Valeria era fría, pragmática. Miguel, hemos hablado de esto. Tu madre es encantadora, pero no es mi responsabilidad. Los niños y yo necesitamos espacio para sanar y seguir adelante. ¿Seguir adelante a dónde? He estado pensando que Guadalajara podría ser lindo. Nuevo comienzo más cerca de mi hermana. A los niños les encantarían las playas. ¿Y mamá? Tu madre es una mujer adulta, Miguel. Se las va a desborreglar. La grabación continuó, pero dejé de escuchar las palabras. En cambio, observé la cara de Valeria mientras escuchaba su propia voz descartándome tan casualmente, discutiendo mi futuro como si fuera un mueble que necesitaba desechar. Cuando la grabación se detuvo, el silencio en el cuarto era ensordecedor. ¿Cómo se atreve?, susurró Valeria, y por un momento pensé que le estaba hablando al licenciado González. Luego se volteó hacia mí, sus ojos ardiendo con furia. ¿Cómo se atreve a venir a mi casa con esta gente y tratar de quitarme a mis hijos? No son solo sus hijos, dije silenciosamente, hablando por primera vez desde que habíamos entrado. También son los hijos de Miguel, y según su testamento, ahora son mi responsabilidad. No puede hacer esto. Voy a pelear esto. Voy a probar que usted no es apta, está sin hogar, no tiene trabajo, no tiene dinero. El licenciado González se aclaró la garganta. Señora Pérez, debo informarle que la señora Carmen Pérez ahora es beneficiaria de una herencia de 7 millones de pesos del patrimonio de Miguel. Su situación de vivienda y financiera ha sido completamente resuelta. El número golpeó a Valeria como un golpe físico. Realmente se tambaleó hacia atrás, sosteniéndose contra el sofá de cuero blanco que había reemplazado la seccional cómoda y vieja de Miguel. 7 millones. Su voz era apenas audible, pero el seguro de vida era solo de 2 millones. Ya recibí eso. Miguel tenía inversiones significativas y activos más allá de la póliza de seguro de vida, explicó el licenciado González pacientemente. Activos que eligió dejar a su madre junto con la custodia de sus hijos. Vi la mente de Valeria corriendo tratando de procesar esta información. Pude ver el momento exacto cuando la realidad la golpeó. No solo había perdido a los niños, había perdido acceso al dinero con el que probablemente había estado contando. Esto no es justo, dijo, y por primera vez su voz se quebró. Soy su madre. Los he cuidado por años. ¿Los ha cuidado? La pregunta salió de mí antes de que pudiera detenerla. ¿Cuándo fue la última vez que ayudó a Sofía con sus pesadillas sobre perder a su papá? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con Diego mientras lloraba porque extrañaba los cuentos para dormir de su padre? La boca de Valeria se abrió y cerró, pero no salieron palabras. ¿Cuándo fue la última vez que les cocinó una comida en lugar de pedir comida a domicilio? ¿Cuándo fue la última vez que les preguntó cómo se sienten en lugar de decirles que siguieran adelante, porque su pena era inconveniente para su cronograma? Eso no es. Yo también estaba dolida. No, dije, mi voz volviéndose más fuerte. Usted estaba redecorado. Estaba planeando su nuevo comienzo. Estaba tirando las pertenencias de su padre y diciéndoles que no fueran dramáticos cuando hacían preguntas. La trabajadora social levantó la vista de sus notas. Señora Pérez, los niños necesitarán ser recogidos de la escuela hoy. ¿Tiene arreglos para sus pertenencias? Valeria miró alrededor de la sala estéril como si la viera por primera vez. Sus cosas. Su ropa está arriba, sus juguetes. La mayoría de sus juguetes están en almacenamiento o fueron donados, observó la oficial Martínez, consultando un reporte en su teléfono.
Según la documentación que recibimos, varias cajas de pertenencias de los niños fueron removidas de la casa la semana pasada. Sentí mi enojo creciendo otra vez. Se deshizo de sus juguetes, las cosas de su padre y sus juguetes. Estaba tratando de ayudarlos a sanar. La voz de Valeria era desesperada ahora. Todas esas cosas viejas solo les recordaban lo que habían perdido. Esas cosas viejas eran sus conexiones con su padre, dije. Esos eran los recuerdos que van a necesitar cuando sean mayores, cuando quieran recordar cuánto los amaba. La trabajadora social cerró su libreta. Señora Pérez, necesitaremos recoger a los niños a las 3:15 cuando salgan de la escuela. La señora Carmen Pérez tiene vivienda temporal arreglada y vivienda permanente será establecida dentro de la semana. Mientras el grupo oficial comenzó a salir para prepararse para la recogida en la escuela, Valeria agarró mi brazo. Carmen, por favor. No entiende lo que está haciendo. Esos niños necesitan estabilidad, rutina. Yo puedo proporcionar eso. Miré hacia su mano en mi brazo, recordando todas las veces que me había acercado a ella a través de los años, ofreciendo ayuda, consuelo, apoyo, solo para ser educadamente pero firmemente rechazada. Valeria, dije gentilmente, removiendo su mano de mi brazo, usted tuvo su oportunidad de proporcionar estabilidad. En lugar de eso, proporcionó servicio a la habitación y un proyecto de redecoración. Caminé hacia la puerta, luego me pausé y me volteé. Los niños podrán verla, por supuesto. Miguel quería que tuvieran una relación con su madre, pero serán visitas supervisadas y será bajo mis términos. Esto no se acabó, me gritó, pero su voz carecía de convicción. Mientras manejábamos hacia la escuela primaria, sentí una mezcla extraña de tristeza y anticipación. Tristeza por la familia que Miguel había tratado tan duro de mantener unida. Anticipación por la oportunidad de darles a Sofía y Diego lo que realmente necesitaban. No una casa perfecta o ropa cara, sino alguien que escuchara sus miedos, honrara la memoria de su padre y los amara incondicionalmente. De la manera que Miguel siempre me había amado a mí. Lo primero que Sofía dijo cuando me vio esperando afuera de su salón no fue «Abuelita Carmen» o «¿Qué estás haciendo aquí?». Fue un susurro que me partió el corazón. ¿Eres real o estoy soñando otra vez? Me arrodillé a su nivel, ignorando las miradas curiosas de otros padres y maestros. Soy real, mi amor, y estoy aquí para llevarte a ti y a Diego a casa. Pero mami dijo que te fuiste porque ya no querías vivir con nosotros. Su voz era tan pequeña, tan cuidadosa, como si tuviera miedo de que las palabras equivocadas me hicieran desaparecer otra vez. Sentí la mano gentil de la trabajadora social en mi hombro, un recordatorio de que necesitaba ser cuidadosa sobre cómo respondía, que todo lo que dijera sería parte del registro oficial, pero mirando a los ojos confusos de Sofía de 8 años, no pude importarme la documentación. Tu mami estaba equivocada, Sofía. Nunca quise dejarte. Los amo a ti y a Diego más que nada en el mundo. Diego apareció de su salón al final del pasillo, su confianza de niño de 10 años vacilando en el momento que me vio. Por un segundo, su cara se iluminó con pura alegría. Luego pareció recordar algo y su expresión se cerró. Mamá dijo que estabas enojada con nosotros, dijo cuando nos alcanzó. Su voz tratando de sonar casual pero fallando. Dijo que por eso te fuiste sin despedirte. Miré entre estos 2 niños hermosos, viendo las paredes cuidadosas que habían construido alrededor de sus sentimientos, la manera que habían aprendido a protegerse de la decepción. En solo 2 semanas, ya habían empezado a adaptarse a un mundo donde la gente que amaban podía desaparecer sin aviso. Diego, Sofía, necesito que los 2 me escuchen muy cuidadosamente, dije, sentándome en el piso del pasillo para que estuviéramos todos al mismo nivel. No me fui porque estaba enojada con ustedes o porque no quería vivir con ustedes. Me fui porque su mamá me pidió que me fuera y pensé que tenía que hacer lo que ella decía, pero estaba equivocada.
Pero eres nuestra abuelita, dijo Sofía, lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Las abuelitas no se supone que se vayan. Tienes absolutamente razón. Las abuelitas no se supone que se vayan, y nunca los voy a volver a dejar. La trabajadora social se aclaró la garganta gentilmente. Niños, su abuela va a estar cuidándolos de ahora en adelante. Tiene un lugar lindo para que se queden, y todo el papeleo legal ha sido completado. Los ojos de Diego se abrieron. ¿Quiere decir que ya no tenemos que vivir con mamá? La pregunta se quedó en el aire, y me di cuenta de que estos niños habían estado tan infelices con su vida post-Miguel como había sospechado. Habían estado llorando no solo a su padre, sino la calidez y comodidad que había desaparecido de su hogar junto con él. Todavía van a ver a su madre, expliqué cuidadosamente, pero van a vivir conmigo. Vamos a tener nuestro propio lugar con espacio para todas sus cosas y todos sus recuerdos de papá. ¿Puedo tener fotos de papá en mi cuarto?, preguntó Sofía inmediatamente. Mami las guardó todas porque dijo que la ponían muy triste. Puedes tener tantas fotos como quieras. Vamos a hacer una pared completa de fotos de papá, si eso es lo que te hace feliz. Diego se veía escéptico. Mamá dijo que no tienes dinero y que por eso te tuviste que ir. ¿Cómo nos puedes cuidar si no tienes dinero? Sonreí, pensando en la conversación que había tenido con el licenciado González sobre cómo explicar la herencia a niños. Su papá se aseguró de que tuviera todo lo que necesito para cuidarlos. Era muy inteligente con el dinero y nos amaba mucho a todos. ¿Papá te dejó dinero? Los ojos de Sofía estaban grandes. Me dejó algo mucho más importante que dinero, Sofía. Me dejó el trabajo de cuidar sus tesoros más preciados, ustedes dos. El viaje a nuestro alojamiento temporal, un departamento amueblado de 3 recámaras que la oficina del licenciado González había arreglado, fue silencioso. Ambos niños se sentaron en el asiento trasero, ocasionalmente susurrándose, procesando este cambio masivo en sus vidas. Cuando llegamos, observé sus caras mientras tomaron el espacio modesto pero cómodo. No era la casa de exhibición en la que habían estado viviendo con Valeria, pero se sentía cálido de una manera que esa casa no había tenido por meses. «Este es tu cuarto, Sofía», dije, mostrándole la recámara más pequeña. Ya había empezado a decorar con algunas de sus cosas favoritas que había logrado rescatar. Algunos peluches, libros, la lamparita que parecía mariposa. «Y Diego, este es tuyo». Diego se paró en la entrada de su cuarto, viendo alrededor la cama individual, el escritorio donde podía hacer tarea, el librero esperando a ser llenado. «Es más pequeño que mi cuarto en la casa de mamá», observó. «Es cierto. ¿Está bien?» Estuvo callado por un largo momento. «Se siente más cálido», dijo finalmente. «Como si alguien que me ama lo escogiera». Esa primera noche, pedimos pizza y nos sentamos en el piso de la sala comiéndola directo de la caja. Algo que Valeria nunca habría permitido en su casa, perfectamente mantenida. Les conté historias sobre su padre cuando era niño, historias que nunca habían escuchado antes, y los vi reír por primera vez en semanas. ¿Papá realmente se puso crema de cacahuate en el cabello?, se rió Sofía. Estaba convencido de que haría que su cabello creciera más rápido para poder verse como su jugador de béisbol favorito. Su abuelo no se divirtió cuando llegó a casa del trabajo y encontró el cabello de Miguel lleno de crema de cacahuate. «¿Qué hizo el abuelo?», preguntó Diego, completamente absorto en la historia. Sentó a su papá en la cocina y pasó 2 horas lavándole el cabello con jabón para trastes. Y luego le dijo que si quería ser como su héroe de béisbol, debería practicar batear y cachar en lugar de experimentar con condimentos. Mientras avanzaba la noche, noté pequeñas cosas que me partieron el corazón. Sofía automáticamente empezó a limpiar las cajas de pizza y servilletas sin que se lo pidieran, algo que claramente había sido entrenada a hacer para mantener la casa de Valeria impecable. Diego siguió viendo el reloj y preguntando si era hora de irse a dormir, como si estuviera preocupado sobre romper alguna regla. «Sofía, mi amor, no tienes que limpiar.
Podemos hacerlo juntas en un ratito. Pero mamá dice que si no limpiamos inmediatamente, hacemos trabajo extra para otras personas. Tu mamá tenía razón que es bueno ser útil, dije cuidadosamente. Pero en nuestra casa, no tenemos que preocuparnos por hacer todo perfecto todo el tiempo. A veces está bien solo relajarse y disfrutar estar juntos. Esa noche, después de que ambos niños estuvieran acomodados en sus camas, me senté en la sala y llamé al licenciado González para actualizarlo sobre la transición. ¿Cómo se están adaptando?, preguntó. Mejor de lo que esperaba, pero hay señales de que han estado caminando en cascarones de huevo por meses. Tienen miedo de hacer desórdenes, miedo de ser demasiado ruidosos, miedo de mostrar demasiada emoción. Eso es consistente con lo que Miguel documentó en sus notas sobre el estilo de crianza de Valeria. Las buenas noticias son que los niños son resilientes. Con amor consistente y paciencia, van a recordar cómo ser niños otra vez. Durante las siguientes semanas, vi a Sofía y Diego lentamente volver a la vida. Sofía empezó a tener fiestas de té con sus peluches otra vez, en lugar de mantenerlos alineados perfectamente en su estante. Diego empezó a dejar su guante de béisbol en la barra de la cocina y su tarea extendida sobre la mesa del comedor, en lugar de guardar todo inmediatamente. Empezaron a hacer preguntas sobre su padre. No solo los recuerdos sanitizados que Valeria había permitido, sino preguntas reales sobre su infancia, sus miedos, sus sueños, su sentido del humor. Les mostré videos en mi teléfono de Miguel enseñándoles a andar en bicicleta, de parrilladas familiares, de mañanas tranquilas de domingo, cuando él hacía hot cakes en formas divertidas. ¿Papá realmente tenía miedo de las arañas?, preguntó Diego una noche, mientras veíamos álbumes de fotos viejos. Aterrado. Cuando tenía como tu edad, me gritó desde el baño porque había una araña en la pared. Tuve que subir y capturarla con un vaso y un pedazo de papel. Pero papá no tenía miedo de nada, protestó Sofía. Oh, mi amor, todos tienen miedo de algo. Su papá tenía miedo de las arañas y las tormentas. Y la primera vez que tuvo que dar una presentación en el trabajo. Pero ser valiente no significa que no tienes miedo. Significa que haces lo que necesitas hacer aun cuando tienes miedo. Estas conversaciones estaban sanando para todos nosotros. Los niños estaban reclamando a su padre como una persona real en lugar del recuerdo perfecto que Valeria había tratado de preservar. Y yo estaba recordando a Miguel no solo como el hijo que había perdido, sino como el hombre que había amado a sus hijos lo suficiente para protegerlos incluso después de su muerte. Pero el verdadero avance llegó en una tarde lluviosa de sábado, cuando Sofía me encontró llorando silenciosamente en la cocina mientras hacía el almuerzo. Abuelita Carmen, ¿estás triste por papá? Me sequé los ojos y me arrodillé a su nivel. Sí, mi amor, lo extraño mucho. ¿Tú a veces te sientes triste por papá? Asintió solemnemente. Mami dijo que no debería llorar por papá porque hace que otras personas se pongan tristes también. Oh, Sofía, la abracé. Está bien llorar cuando extrañas a alguien que amas. Llorar no me pone triste. Me hace sentir orgullosa de que amaras tanto a tu papá. ¿Puedo llorar contigo a veces? Siempre, mi amor. Podemos llorar juntos y podemos reír juntos y podemos recordar a papá juntos. Esa tarde, los tres terminamos en el sofá, compartiendo recuerdos y lágrimas y pañuelos. Por primera vez desde la muerte de Miguel, sus hijos pudieron llorar apropiadamente, sentir sus emociones sin preocuparse sobre cómo afectaba a los adultos alrededor de ellos. Mientras Diego se quedó dormido contra mi hombro y Sofía se acurrucó con su cabeza en mi regazo, me di cuenta de que Miguel me había dado más que dinero y autoridad legal. Me había dado la oportunidad de darles a sus hijos lo que más necesitaban: permiso para ser humanos, para sentir profundamente, para amar sin miedo. Y al hacerlo, no solo los había salvado a ellos, sino a mí también. 6 meses después, estaba parada en la cocina de nuestra nueva casa, una casa modesta de 3 recámaras con un patio trasero,
donde Sofía podía practicar volteretas y Diego podía aventar su pelota de béisbol contra la cerca, escuchando los sonidos de niños siendo niños. No caminar de puntitas alrededor de muebles caros, no conversaciones susurradas, no preocupación constante sobre disturbar la paz de alguien. Sofía estaba arriba tocando música mientras organizaba su colección de piedras, algo que habría mandado a Valeria a un pánico sobre niveles de ruido y desorden. Diego estaba en la sala, tirado en el piso con su tarea extendida sobre la mesa de centro, ocasionalmente gritando preguntas de matemáticas para que lo ayudara a resolver. Estos eran los sonidos que Miguel había querido proteger cuando hizo sus arreglos secretos. Esta era la vida que había imaginado para sus hijos, desordenada, ruidosa, real y llena de amor incondicional. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través de la ventana frontal, pude ver una figura familiar parada en el pórtico, y mi estómago se apretó con ansiedad vieja antes de recordarme que las cosas eran diferentes ahora. Valeria estaba parada en mi escalón, sosteniendo una bolsa de regalo pequeña, viéndose más insegura de lo que jamás la había visto. Los pasados 6 meses no habían sido amables con ella. La palabra por el pueblo era que había tenido que vender la casa de exhibición. Aparentemente, las inversiones y dinero de seguro de Miguel habían sido específicamente estructurados para que la mayoría fuera al fondo fiduciario de sus hijos y a mí, dejándola con solo suficiente para empezar de nuevo, no suficiente para mantener su estilo de vida caro. «Hola, Carmen», dijo cuando abrí la puerta. Esperaba poder ver a los niños por unos minutos. «No es su día de visita programado», dije calmadamente. Durante los meses habíamos establecido una rutina. Visitas supervisadas cada otro sábado por la tarde, con el entendimiento de que cualquier cambio necesitaba ser discutido por adelantado. Lo sé. Solo les traje algo a Sofía para su cumpleaños la próxima semana, y pensé que tal vez podríamos hablar. Estudié su cara, buscando señales de la manipulación que una vez le había venido tan naturalmente. En lugar de eso, vi algo que nunca había visto antes: humildad genuina. «Los niños están haciendo tarea», dije, «pero puedes pasar por unos minutos». Me siguió a la sala donde Diego levantó la vista de sus problemas de matemáticas con una expresión educada pero guardada. «Hola, mamá». «Hola, mi amor, ¿cómo va la escuela?» «Bien», volví a hacer el cuadro de honor. Su voz era pragmática, ni buscando su aprobación ni rechazando su interés. «Eso es maravilloso, Diego. Tu padre estaría tan orgulloso». Algo en su tono era diferente, más suave, menos teatral. Diego también pareció notarlo porque su postura se relajó ligeramente. «Sofía», grité arriba, «tu mamá está aquí». Sofía apareció en la parte superior de las escaleras y vi la cara de Valeria cambiar mientras tomó la apariencia de su hija. El cabello de Sofía estaba en una cola de caballo desordenada. Llevaba ropa cómoda que definitivamente había visto días mejores, y había una raya de algo que podría haber sido pintura o marcador en su mejilla. Se veía exactamente como lo que era, una niña de 9 años a la que se le había permitido ser niña. «Hola, mami», dijo Sofía, bajando las escaleras pero parándose unos escalones del fondo. «Te traje un regalo adelantado de cumpleaños», dijo Valeria, sosteniendo la bolsa de regalo. Sofía me miró pidiendo permiso antes de aceptarlo. Otra señal de cuánto había cambiado su relación. Adentro de la bolsa había un pequeño dije de plata, no caro o llamativo, solo simple y bonito. «Tiene una foto de papá adentro», dijo Valeria silenciosamente. Pensé que te podría gustar usarlo a veces». Sofía abrió el dije y sonrió cuando vio la foto de Miguel adentro. «Gracias, mami, está muy bonito. ¿Te gustaría que te ayude a ponértelo?» Sofía asintió, y por unos minutos trabajaron juntas para abrochar la cadena alrededor de su cuello. Fue la interacción más natural que había visto entre ellas desde antes de la muerte de Miguel. Después de que Sofía regresó arriba y Diego volvió a su tarea, Valeria y yo nos paramos en la cocina,
el espacio espeso con palabras no dichas. Se ven felices, dijo finalmente. Son felices. También se les permite estar tristes a veces, lo cual es igualmente importante. Asintió lentamente. Quería disculparme, Carmen, por cómo la traté después de que Miguel murió, por las cosas que dije. Me recargué contra el mostrador estudiando su cara. ¿Qué cambió? Perderlos, dijo simplemente. Perder a los niños me hizo darme cuenta de que ya los estaba perdiendo poco a poco al tratar de controlar todo en lugar de solo amarlos. Y al ver cuánto han prosperado con usted, me hizo entender que Miguel tenía razón. Él sabía lo que necesitaban y sabía que yo no estaba lista para dárselos. Era lo más cerca de responsabilidad que había escuchado jamás de Valeria, y me encontré suavizándome ligeramente a pesar de mí misma. Todavía necesitan a su madre, dije cuidadosamente. Solo no la madre que estaba tratando de ser. Necesitan que sea real con ellos, que les permita ver sus emociones, que admita cuando comete errores. No sé cómo hacer eso. Fui criada para mantener todo junto, para nunca dejar que nadie te vea luchar. Miguel también luchó, especialmente al final. Pero dejó que los niños vieran que estaba bien tener miedo, estar triste, necesitar ayuda. Eso es lo que lo hizo un buen padre. Valeria estuvo callada por un largo momento. Luego dijo algo que me sorprendió. Usted es una buena abuela, Carmen. Mejor de lo que jamás le di crédito. Los amo. Eso es todo lo que he hecho jamás. No, es más que eso. Los escucha. Ve quiénes realmente son en lugar de tratar de convertirlos en quien piensa que deberían ser. Mientras se preparaba para irse, Valeria se pausó en la puerta frontal. Carmen, ¿sería posible programar una visita extra la próxima semana para el cumpleaños de Sofía? Me gustaría llevar a ambos niños por helado, solo nosotros tres. Consideré la petición. 6 meses atrás, habría estado aterrada de dejar a los niños ir a cualquier lado solos con Valeria. Pero la mujer parada frente a mí no era la misma persona que había tirado las pertenencias de Miguel y despedido mi dolor. No estaba completamente transformada. Eso tomaría años si pasaba del todo, pero estaba intentando. 1 hora, dije, y me llaman cuando los recojan y cuando los regresen. Gracias. Después de que se fue, Diego levantó la vista de su tarea. Abuelita Carmen, ¿crees que mamá se está mejorando? Era una pregunta tan perspicaz de un niño de 10 años, y me di cuenta de que estos niños habían estado observando a su madre tan cuidadosamente como yo. Creo que está tratando de mejorar, dije honestamente. ¿Qué piensas tú? Se veía más triste, pero más linda, dijo pensativamente. Como tal vez extraña a papá de la manera que nosotros lo extrañamos ahora. Esa noche, después de que ambos niños estuvieran en la cama, me senté en el pórtico trasero con una taza de té y pensé sobre el viaje extraño que nos había traído a este punto. 6 meses atrás, había estado durmiendo en mi auto, convencida de que no era querida e innecesaria. Esta noche, era la guardiana legal de 2 niños prósperos, viviendo en una casa cómoda con suficiente seguridad financiera para nunca preocuparme sobre necesidades básicas otra vez. Pero el dinero no era el regalo real que Miguel me había dado. El regalo real era propósito. Por primera vez en años, me despertaba cada mañana sabiendo exactamente por qué era necesitada. No como una niñera conveniente o ayuda doméstica, sino como la persona que amaba a estos niños incondicionalmente y siempre pondría sus necesidades emocionales primero. La mañana siguiente, Sofía me encontró en la cocina haciendo hot cakes, la receta de Miguel, con demasiada vainilla y una pizca de canela que él nunca había medido, pero de alguna manera siempre quedaba exactamente correcta. Abuelita Carmen, dijo, subiéndose a su banco usual en la barra de desayuno. Soñé con papá anoche. ¿Fue un sueño bueno o triste? Bueno, estaba haciendo hot cakes igual que tú, y me dijo que estaba feliz de que nos estés cuidando. Sentí lágrimas picar mis ojos.
pero no traté de esconderlas. Sofía había aprendido que estaba bien que los adultos lloraran, que las lágrimas no significaban que algo estaba mal. Estoy feliz de cuidarlos también, mi amor. Es el mejor trabajo que he tenido jamás. Diego se tambaleó hacia la cocina, todavía en pijama, cabello parado en todas direcciones. ¿Son los hot cakes de papá? Son con vainilla extra, igual que él solía hacerlos. Mientras nos sentamos alrededor de la mesa de desayuno, miel de maple goteando en platos y jugo de naranja derramado en el mantel individual, me di cuenta de que esto era por lo que Miguel había estado peleando en esos meses finales. No solo la seguridad financiera de sus hijos, sino su derecho a vivir en un hogar donde el amor era más importante que la perfección, donde el dolor se permitía coexistir con la alegría, donde ser humano no solo era tolerado, sino celebrado. Afuera podía escuchar vecinos empezando sus rutinas de fin de semana, podadoras zumbando, niños jugando en patios traseros, los sonidos normales de familias viviendo sus vidas. Éramos parte de eso ahora, Sofía y Diego y yo. Pertenecíamos a algún lugar otra vez. Más tarde ese día, mientras arropaba a Sofía, me miró con esos ojos café serios que me recordaban tanto a Miguel a esa edad. Abuelita Carmen, ¿alguna vez nos vas a volver a dejar? Nunca, dije, alisando el cabello de su frente. Voy a estar aquí hasta que crezcan y ya no me necesiten. ¿Y luego qué vas a hacer? Sonreí, pensando en todas las posibilidades que se extendían frente a nosotros. Entonces, voy a ser la abuela que malcría a sus hijos y les cuenta historias embarazosas sobre cómo sus papás solían comer tierra y ponerse crema de cacahuate en el cabello. Sofía se rió. Diego comía tierra constantemente. Su padre también. Creo que podría ser genético. Mientras apagué su luz y me dirigí hacia mi propio cuarto, me vi en el espejo del pasillo. La mujer viéndome de regreso era diferente de la que había empacado sus pertenencias en vergüenza 6 meses atrás. Era más fuerte, más confiada, pero también más suave de alguna manera. Sabía su valor ahora. Miguel nos había salvado a todos, a sus hijos de una vida de negligencia emocional y a mí de la desesperación de creer que era desechable. Su regalo final no fue solo dinero o documentos legales. Fue el recordatorio de que el amor no termina con la muerte, que proteger a la gente que nos importa a veces requiere decisiones difíciles y que a veces el acto más grande de fe es confiar en alguien más para continuar lo que empezamos. En mi recámara, abrí el cajón donde guardaba la última carta de Miguel para mí, la que el licenciado González me había dado junto con todos los papeles legales. La había leído docenas de veces, pero esta noche necesitaba ver sus palabras otra vez. No eres una carga, mamá. Nunca lo fuiste. Eres el corazón de esta familia y necesito que recuerdes eso cuando las cosas se pongan difíciles. Cuida de mis hijos de la manera que me cuidaste a mí, con paciencia, con humor, con amor incondicional. Van a necesitar que seas fuerte, pero también van a necesitar que seas humana. Gracias por todo lo que sacrificaste por mí. Ahora es mi turno de cuidarte. Doblé la carta cuidadosamente y la puse de regreso en el cajón. Mañana era domingo, lo cual significaba hot cakes y mandados y tal vez un viaje al parque si el clima estaba lindo. Vida familiar simple y ordinaria. El tipo que Miguel siempre había atesorado. El tipo que se había asegurado de que sus hijos continuarían teniendo. Por primera vez en meses, me quedé dormida sin una sola preocupación sobre el futuro. Estábamos exactamente donde pertenecíamos.